Hemos escuchado en este canal la frase o la expresión, mejor dicho, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y es verdad. Cuantas veces lo leamos, serán las veces que nos demos cuenta que esta frase es real. Porque si no fuera por el Señor, nuestro corazón buscaría a quién adorar o a quién rendirle esa reverencia, esa pleitesía. E incluso lo hacemos teniendo a Dios. A nuestro trabajo, a nuestra familia, le damos un peso que solamente Dios merece recibir. Bueno, no te sientas señalado ni nada, al contrario. El pueblo de Israel pasó exactamente lo mismo. Lo pasó por años. Y el Señor en su misericordia, sabiendo que nosotros también lo padecemos, nos muestra en su palabra qué debemos hacer con este sentimiento. Bienvenido a Logos Devocionales Tiempo con Dios. El día de hoy tenemos el tema juicio y misericordia, basándonos en Salmos 78, versos 40 al 55. Y la palabra de Dios nos dice así. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en este desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que lo redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen, envió entre ellos enjambres de moscas para que los devoraran, y ranas que los destruían. Dio también a las orugas sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. En el pensamiento bíblico de hoy, Asaf nos recuerda cómo el pueblo provocó a Dios en el desierto a pesar de su poder liberador. Lo que veremos hoy es un contraste entre la obstinación del ser humano y la fidelidad soberana de Dios. Veremos, amados hermanos, que la respuesta a Dios siempre es con juicio y misericordia. A nuestra perspectiva muchas cosas pueden parecer crueles, ¿no es así? A lo largo de lo que hemos leído hoy, vemos que dice que Dios permitió que murieran muchas personas, permitió que muriera el ganado, permitió que muriera incluso el fruto del campo de ciertas personas. Y a nuestra simple vista podemos decir, bueno, ¿qué acaso Dios es malo? ¿Qué acaso a Dios es sádico? ¿Le gusta ver el dolor? Recordemos que todo tuvo un porqué. Y el pueblo de Israel lo sabía muy bien. Está hablando aquí de cómo el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto, mandando plagas, mandó señales. Sin embargo, pese a que Israel vio todas estas señales, Israel se siguió rebelando en el desierto y, tal como lo dice la Escritura, volvió atrás. Olvidaron las obras de Dios y el día en el que Dios los redimió. Dios permitió que toda esta mortandad pasara a los egipcios con tal de que el pueblo entendiera que el Dios que estaba con ellos, con los israelitas, era más poderoso y el único Dios vivo. Vemos cómo el pueblo de Israel no le importó. En su momento le impactó, claro. Un milagro, ¿a quién no impacta? Pero no fue suficiente para ellos, para ese corazón tan duro. Aquí se enumeran las plagas de Egipto, se enumeran las maravillas que revelaban el justo juicio de Dios contra los enemigos de su pueblo. Cuando Dios obra, siempre lo hace con justicia. Tú y yo queremos justicia, déjame decirte. La justicia es que cada quien reciba lo que merece. Y por nuestro pecado no merecemos nada bueno. Al contrario, la justicia de Dios, el juicio de Dios, nos condena automáticamente porque tú y yo somos pecadores por naturaleza. El juicio de Dios condenó al pueblo que estuvo oprimiendo a Israel por años. Y aún así, Dios les mandó plagas, permitió que murieran las personas, que muriera el ganado, para liberar al pueblo. Y el pueblo al poco tiempo no le importó. Dios mostró su dominio sobre la naturaleza, sobre la salud, sobre los recursos y sobre la vida misma. Y al paso de un tiempo, de unos años, al pueblo se le olvidó, o más que se le haya olvidado, no le importó lo suficiente. Eso es triste. Y eso es lo que sucede en la vida de muchos hoy en día, en muchos de nosotros.
Vemos el juicio de Dios en otras áreas que nos estuvieron oprimiendo y decimos, sí, qué bueno, se lo tenía merecido. Y vemos la misericordia de Dios también guardándonos. ¿Cómo fue la misericordia de Dios para con el pueblo? Dios los libró, los llevó por el desierto, los alimentó, los vistió. Hay una cita bíblica que dice que la ropa crecía con ellos. Imagínate eso. Imagínate que la ropa hoy en día creciera contigo, ¿no? Sería un gasto que ya no nos impactaría. Pero Dios así lo hizo con el pueblo en el desierto. Los alimentó, les dio de beber, les dio tierras, les dio todo lo que necesitaban, les dio leyes para poderse regir como Dios, ahora sí aplica, como Dios manda. Esa fue la misericordia de Dios porque el pueblo no lo merecía. Pero al paso de los años, al pueblo se le olvidó y se rebeló contra Dios. Tú y yo vemos el juicio de Dios contra lo que nos oprime. Vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero nos sentimos tan seguros con nosotros mismos que olvidamos esa misericordia. Olvidamos el juicio y solamente nos quedamos con la misericordia. No debemos ser así. Debemos ver a Dios como Él realmente es, como un todo, sus atributos en una perfecta unidad. Dios es justicia, sí. Dios es misericordia, sí, pero también va a castigar el pecado. Vemos en la Biblia, en los versículos 52 en adelante, la protección soberana de Dios, porque a pesar de su juicio a Egipto, Dios sacó a su pueblo como ovejas. ¿Y por qué utiliza esta ilustración? Porque Dios ve a las personas, o vio a sus personas, a los escogidos, como un rebaño y Él dirigiéndolos a todos ellos. Los guió con cuidado y los llevó hasta la tierra prometida. Y aún así, vemos aquí que con todo eso, el corazón humano, incluso tras ver milagros, tiende a rebelarse contra Dios. No se acordaron de su mano, dice la Biblia, del día que los redimió del adversario. Y esto, amados hermanos, lo podemos catalogar como una ignorancia voluntaria. No quisieron, simplemente no quisieron recordar lo que Dios hizo por ellos. Y esta ignorancia voluntaria refleja lo que conocemos como depravación total. El hombre es malo por naturaleza, se aleja de Dios a la primera oportunidad que tiene. No debemos ser así, debemos buscar a Dios incluso cuando todo vaya bien. Aprendemos también que las plagas no fueron accidentes o simples eventos naturales, sino que fueron actos del Dios soberano que mostró su juicio. Dice la Biblia, ¿no? Envió sobre ellos el ardor de su ira. Vemos aquí que Dios cuida a los suyos y que Dios aparta a los que son suyos, porque más adelante Dios apartó a su pueblo, los pastoreó y los introdujo a la tierra prometida, dice la Biblia, los sacó como ovejas, los llevó por el desierto como un rebaño. Dios nos escoge. ¿Qué es lo que nosotros escogemos hoy? ¿Ver únicamente la misericordia y olvidarnos del juicio? No, recordemos, todo lo que sucede en nuestra vida tendrá una consecuencia. No caigamos en el error del pueblo de Israel de regresar una y otra vez al pecado, de caer de forma voluntaria en el pecado. Como Israel podemos caer en la rutina espiritual y olvidar los actos de gracia, pero recuerda cada día las misericordias pasadas, pues de esa forma no te soltarás del Señor. Teme al Señor con reverencia santa. Dios no pasa por alto el pecado, al contrario, su justicia debe inspirarnos reverencia. No trivialicemos la santidad de Dios. Y bueno, aunque caemos, déjame decirte, Él no abandona a los suyos. Su pacto es eterno. Por lo tanto, tú y yo podemos descansar en sus promesas. Finalmente, Juan Calvino dijo, Dios nunca castiga sin antes haber mostrado muchos actos de bondad. No busquemos el castigo de Dios, sometámonos humildemente a su bondad. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto.